Mucha gente piensa que la globalización es algo súper reciente, ¿no? Cosa de Internet, de las últimas décadas. Pero, ¿y si sus raíces fueran mucho, mucho más profundas? Hoy vamos a desentrañar la historia de una idea que, aunque no lo parezca, es milenaria y define nuestro mundo actual. La pregunta es directa. ¿Esto de la globalización es un fenómeno de ahora o es algo muchísimo más antiguo? A ver, cuando pensamos en globalización, se nos viene a la mente Internet, las finanzas, todo conectado al instante. Pero la evidencia arqueológica, esa cuenta una historia muy distinta, una que nos lleva, créanlo o no, hasta la Edad de Piedra. Entonces, ¿cuándo empezó todo realmente? Para encontrar esa respuesta, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ponernos de acuerdo sobre qué es la globalización. Luego, nos vamos a sumergir en sus orígenes antiguos. Veremos sus grandes aceleraciones, cómo colapsó en un momento dado y el desafío que enfrenta hoy en día. Ok, primero lo primero. Para poder rastrear la historia de la globalización, necesitamos una definición que vaya más allá de lo obvio, porque, al final, ¿cómo vamos a encontrar algo si no sabemos bien qué estamos buscando? A ver, si buscamos en el diccionario, nos encontramos con algo así. Habla de mercados, de empresas cruzando fronteras. Es un buen punto de partida, claro, pero tiene una pequeña trampa. Las fronteras nacionales son un invento relativamente moderno. Para hallar los verdaderos orígenes, necesitamos una definición que no dependa de ellas. Por eso, una definición mucho más útil la ve como un proceso. Y aquí hay dos palabras clave: comunicación e interdependencia. Esto ya no es solo sobre economía, ¿eh? Esto amplía el foco para incluir cómo las sociedades y las culturas se van conectando a escala mundial. Y aquí llegamos a una idea central, la de orden espontáneo. Ojo, la globalización no fue un plan maestro de algún gobierno o de una megacorporación. No, es el resultado no planeado de millones y millones de decisiones individuales, de gente común y corriente buscando una vida mejor a medida que viajar y comunicarse se hacía cada vez más fácil y barato. Y en el fondo, económicamente hablando, la globalización es simplemente la especialización a escala planetaria. Es decir, en lugar de que cada pueblo intente producir de todo, cada uno se enfoca en lo que hace mejor y lo intercambia con los demás. El resultado es que hay más productividad y, en general, más riqueza para todos. Entonces, si juntamos todas estas piezas, llegamos a una definición mucho más completa y poderosa. La globalización es un proceso que surge solito en el mercado y que a través de la división del trabajo y la caída de costos va tejiendo una especie de gran sociedad que nos incluye a todos. Ahora sí, con esta definición en mente, vamos a viajar bien atrás en el tiempo. Vamos a buscar las verdaderas raíces de este proceso, mucho, pero mucho antes de lo que la mayoría se imagina. Esta línea de tiempo de verdad cambia toda la perspectiva. Estamos hablando de comercio hace 30.000 años. Antes de que se inventara la agricultura, vemos ciudades que eran centros de comercio masivos hace 10.000 años y materiales como la obsidiana viajando cientos y cientos de kilómetros. La globalización no es moderna, es, de alguna forma, parte de lo que nos hace humanos. Ahora, avancemos rápido a los momentos clave, a esos puntos de la historia en que este proceso, que era antiguo y lento, de repente pisó el acelerador a fondo y el mundo empezó a sentirse más pequeño y conectado que nunca. Podemos identificar tres grandes saltos. Primero, la era de la exploración, que básicamente conectó los continentes por mar. Luego, la revolución industrial, que con el vapor y el telégrafo prácticamente aniquiló las distancias. Y finalmente, nuestra era, la revolución de la información, que ha hecho que la comunicación global sea instantánea y casi gratuita. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esa segunda aceleración, esta descripción que hizo John Maynard Keynes sobre el mundo de 1914 es increíble. Suena a que está describiendo nuestra propia era, ¿verdad? Un tipo en Londres, desde su cama, podía pedir por teléfono cualquier producto del mundo entero e invertir su plata en cualquier continente. Y esto es lo más impactante. La gente de esa época daba por sentado que el mundo era así, globalizado y que siempre lo sería. La política internacional era como un ruido de fondo en el periódico. Lo que importaba, la vida real, era global. No tenían idea de que estaban al borde de un abismo. Porque ese mundo, ese paraíso cosmopolita y próspero, no fue permanente, ni de cerca.
Fue destruido de una forma brutal y repentina. Vamos a ver qué fue lo que, según la fuente que analizamos, hizo colapsar esa primera gran era de la globalización. Fueron 3 golpes devastadores, casi en simultáneo. Primero, la catástrofe sin precedentes de la Primera Guerra Mundial. Después, la crisis económica brutal de la Gran Depresión. Y quizás lo más importante, un cambio total de mentalidad. Se empezó a rechazar la idea de libertad individual y a creer ciegamente en que el Estado podía y debía planificar la economía. Este gráfico ilustra ese cambio de mentalidad de una forma que no necesita más explicación. Antes de 1914, el gasto de los gobiernos rara vez pasaba del 10% de la economía. Para la segunda mitad del siglo XX, el Estado ya controlaba más de la mitad de la economía en muchos países. Un cambio sísmico total en el equilibrio de poder. Y este cambio tan radical nos lleva directamente al conflicto central de la era moderna, una batalla entre 2 formas completamente opuestas de ver cómo funciona el mundo y cómo debería organizarse la sociedad. De un lado, como ya vimos, está la idea del orden espontáneo. Del otro tenemos la ingeniería social. ¿Qué es esto? Es la creencia de que la sociedad puede y debe ser diseñada por una autoridad central, como un ingeniero que diseña una máquina para obtener los resultados que esa autoridad quiere. La diferencia es fundamental. El orden espontáneo surge de abajo hacia arriba, es el resultado de la acción de la gente, pero no del diseño de nadie en particular. La ingeniería social es exactamente lo opuesto, un diseño deliberado impuesto de arriba hacia abajo. Uno aprovecha el conocimiento que está disperso entre millones de personas, el otro confía solamente en el conocimiento concentrado de unos pocos planificadores. En la práctica, esta ingeniería social se traduce en políticas que casi siempre vienen con muy buenas intenciones, pero que, según esta visión, tienen efectos muy negativos. Los aranceles, que supuestamente protegen la industria, terminan creando monopolios. Y la banca central, creada para estabilizar la economía, acaba generando ciclos artificiales de expansión y crisis. El argumento de fondo es este. Todas estas intervenciones distorsionan el sistema de información más eficiente que existe en el mundo, los precios. Los precios son como señales que coordinan, sin que nadie se lo proponga, las acciones de miles de millones de personas. Al interferir con ellos, los gobiernos básicamente rompen el mecanismo que hace posible la cooperación global. Y esto nos deja con la pregunta del millón. ¿El progreso es el resultado de un gran diseño, de un plan maestro pensado desde arriba, o es más bien la consecuencia, muchas veces no intencionada, de millones de personas simplemente actuando en libertad? La respuesta que demos a esta pregunta no solo explica la historia de la globalización, sino que sin duda define su futuro.